Continuamos en el Heraldo Noticias. Ayer un tribunal federal ordenó mantener intacta la obra del aeropuerto de Texcoco, misma que fue cancelada por el gobierno de López Obrador. Reiteró el juez la suspensión de la obra del aeropuerto internacional en Santa Lucía, pero esta vez por razones de seguridad aérea. Es decir, el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía está enfrentando varios problemas técnicos, problemas legales, problemas ambientales y que hasta este momento no han sido resueltos. Le reitero, un tribunal federal ordenó mantener intacta la obra del aeropuerto de Texcoco, la que canceló el gobierno de López Obrador apenas ganó la elección, y reiteró la suspensión de la obra del aeropuerto de Santa Lucía por razones de seguridad aérea. Esta es la cuarta suspensión provisional para que la construcción del aeropuerto de Santa Lucía permanezca paralizada hasta que el gobierno acredite que cuenta con todos los estudios en materia de seguridad. Así lo concedió el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México, sin eludir que aún faltan los documentos sobre impacto ambiental de la obra. Las acciones se realizaron después de que el lunes pasado se anunciara que se inundará la cimentación del aeropuerto suspendido de Texcoco, por lo que el proyecto del Parque Ecológico de Texcoco de la administración de López Obrador se complicaría. En fin, esa es la situación. Imagínense, hay quien propuso que lo que se construyó del aeropuerto de Texcoco, o de lo que pretendía ser el aeropuerto de Texcoco, se inundara para hacer un lago ahí. Fíjense nada más de ciento y tantos mil millones de pesos ahí, abajo del agua. Gracias al piloto Carlos Smith, socio fundador de la consultoría aeroportuaria, Amezcua, a quien agradezco que nos acompañe. Muy buenos días, Carlos, capitán, muy buenos días. Buenos días, don Alejandro, buenos días. Pues, ¿cómo están las cosas, capitán? Ahora, no solamente los problemas de impacto ambiental para el aeropuerto de Santa Lucía, sino ahora por seguridad aérea, es lo que dice este tribunal federal. Bueno, pues es una decisión federal donde se le está pidiendo al aeropuerto de Santa Lucía que contenga los estudios requeridos, ¿no? El aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco, pues antes de iniciar su construcción, pues hubo una serie de estudios y aprobaciones que se tuvieron para su construcción, mismos que de Santa Lucía hasta el momento no lo tienen. Se ha encontrado por este colectivo que ha hecho esta serie de demandas, pues argumentos para hacer la suspensión hasta que se no tengan esos permisos. Esta parte de que se dice que no cuenta con todas las autorizaciones de seguridad aérea, pues será un trámite que a lo mejor se tenga que realizar, pero que yo no veo en el futuro cercano que el gobierno federal vaya a hacer un cambio. Es para nosotros, la comunidad aeronáutica, la verdad es una pena que haya esta posición y que no se haga un análisis más profundo de todas las conveniencias que requiere el país para tener un aeropuerto de un nivel que permita ser competitivo y que permita realmente tener un desarrollo incluso en muchos sectores de la aviación y otros sectores que están relacionados con ella, ¿no? Ha enfrentado muchos obstáculos hasta este momento. Yo no digo que sean insalvables, yo no digo que pongan en riesgo la obra del aeropuerto de Santa Lucía, pero son trámites muy importantes que no se pueden obviar, no se pueden evadir. El de impacto ambiental, el de seguridad aérea. Por ahí alguien me decía de una agencia internacional, evidentemente, que es la que otorga seguros a las aerolíneas en sus operaciones, y que esa agencia que otorga los seguros había declarado que no iba a otorgarle ningún seguro a aquella aerolínea que decidiera llegar o tener operaciones en Santa Lucía. Es decir, son muchas cosas que no se pueden evadir. Sobre ese tema, yo
yo desconozco, Ujú. la verdad, hay muchas cosas que a veces se dicen y que no son ciertas. Ujú. Yo no conozco ninguna agencia que otorgue seguros y Ujú. que se las otorgue las líneas aéreas. No Ujú. lo conozco, y yo creo que eso es algo de las fantasías que a veces se dicen, ¿no? Ujú. El aeropuerto de Santa Lucía obviamente debe de tener todos los estudios que se requieren para que sea un aeropuerto seguro, y seguramente han de estar trabajando en eso. Sabemos que hay una empresa francesa que está haciendo esos trabajos, sobre todo el más importante sobre el espacio aéreo. Ujú. Ese es el más importante. Y ahora con el movimiento que hubo de una de las pistas, pues seguramente que tuvieron que hacer ajustes o estuvieron haciendo ahora sí que el movimiento de las trayectorias que va a haber, y seguramente el estudio que se presente se va a presentar de manera correcta y no va a haber ningún problema, ¿no? Ujú. El tema es el tiempo. El tema es que hoy en el puerto de la Ciudad de México está saturado, eh, no tiene para dónde caminar. Yo le podía hacer una nueva terminal, pero no, el problema ya no es tener otra terminal para meter más aviones. Ujú. La verdad, el aeropuerto de la Ciudad de México ya dio de sí, y no va a haber una calidad de servicio. Y después con un aeropuerto en Santa Lucía y otro en Toluca, pues realmente va a ser muy complicado esa conectividad entre los aeropuertos. Ujú. Ese es el tema más grande. Yo no sé cómo las aerolíneas, si van a querer partir en dos, no lo van a hacer. Y entonces, esa es una situación que el gobierno federal pues no la está contemplando, o si la está contemplando, pues no va a poder obligar a las líneas aéreas a partirse en dos. Ujú. ¿Y qué puede ocurrir? Pues que tengamos ahí algunos elefantes blancos que no tengan otra actividad. Ujú. Ese es un tema a futuro muy serio. Hoy vemos por qué a Toluca no le han dado los espacios en este momento que el aeropuerto ya está saturado. ¿Por qué Sí. Toluca sigue operando con las escasas operaciones que tiene? Ajá. Toluca, en los mejores tiempos, cuando estaba Interjet y Volaris ahí, llegaron casi a 4 millones de pasajeros anuales. Ajá. En este momento están cerrados el año pasado con cercanos a las 700,000. Ujú. O sea, el aeropuerto de Toluca está abandonado. Entonces tiene que haber una política aeronáutica que el gobierno federal tiene que establecer, ¿sí?, para determinar qué es lo que quiere en la aviación. No nomás es el aeropuerto, Ujú. no nada más el aeropuerto. Una política aeronáutica tiene que ver muchas cosas más. Sí. ¿Qué se va a desarrollar en la aviación nacional? ¿Qué vamos a hacer con la calle espacial, con las partes? ¿Qué vamos a hacer con la capacitación de los futuros profesionales? O sea, es un todo. No tenemos una política aeronáutica, no vemos que se invite a la comunidad aeronáutica a platicar sobre este tema para ver qué vamos a hacer en el futuro. Ujú. No lo tenemos. Ya, pues sí, si las cosas siguen como van, así ese es el riesgo de el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Por qué se cayó tanto la actividad en el aeropuerto de Toluca? La actividad se cayó cuando la empresa mexicana quebró. Las operaciones que tenía Toluca de Volaris y de Interjet en ese aeropuerto, Ujú. todas se vinieron a la Ciudad de México, todas, y se dejó operar Toluca. Ujú. Esa es la razón. Ya. Si en aquel entonces hubiera habido, obviamente no es responsabilidad de este gobierno, ¿no? Si en aquel entonces hubiera habido una política aeronáutica y se hubiera limitado el cambio de las operaciones de Toluca a México sin abandonar como se hizo Toluca, Ujú. pues Toluca tiene la capacidad para manejar una serie de operaciones. Incluso Toluca tiene una posibilidad, tiene terrenos para poder construir una segunda pista Ujú. de manera paralela. O sea, Toluca tiene muchas posibilidades.
pero también volvemos a lo mismo, ¿no? Hay la conectividad entre Toluca y México, estamos a unos 70 kilómetros en una carretera que siempre está congestionada, Sí. Con un tren que el gobierno federal anterior no se le ocurrió hacer un ramal al aeropuerto, en un tren que no sabemos para cuándo va a estar, y que la conectividad entre el aeropuerto de México y Toluca pues es muy complicada. ¿Qué vocación tenía el aeropuerto de Toluca? Pues era un aeropuerto con actividades meramente nada más nacionales, no tenía vuelos internacionales. Sí. ¿Sí? Entonces, Toluca puede seguir funcionando en ese sentido. A lo mejor una de las aerolíneas podría irse ahí y operar desde ahí toda su operación, Sí. pero hoy están ya en el aeropuerto de la ICM, tienen los slots y no van a abandonar la Ciudad de México. Ya. Bueno, pues capitán Carlos Smith, vaya qué diagnóstico, ¿eh? Gracias por tomar la llamada. Pues a ver en qué queda todo esto. Todavía creo que veremos mucho de historia en torno de Santa Lucía, del aeropuerto inconcluso de Texcoco e incluso de Toluca, ¿no? Pues sí, todavía hay un tramo bastante largo. Estas demandas que hubo y estas suspensiones que hay en la obra, pues pudieran dar un giro. Ojalá que el gobierno federal intentara hacer una reflexión con la comunidad aeronáutica y que realmente no nomás que inviten a los extranjeros a que nos hagan los estudios que aquí los podemos hacer, y podamos tomar una decisión para el bien del país. De acuerdo. Capitán Carlos Smith, gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día.